Hola, buenas tardes a todos. Bueno, sabéis que el curso va a entamar el martes, pero creo que es importante hacer este primer vídeo, por muchos motivos. El primero, darles gracias. Estoy ablucado con la cantidad de retweets, con la cantidad de gente que estáis en el Classroom, y la verdad que estoy hiper contento de tener la oportunidad de que queráis de aprender un poquillín de asturiano, pues con la mi ayuda, ¿vale? Echándoos un gabito. La segunda, el problema que tuvimos con el código. Este y el código que furrula, porque furrula el Classroom. Tenéis que entrar en Google Classroom, tenéis que dar en el simbolín ese del más, añadir una clase o apuntarse a una clase y ponéis el código, ¿vale? Bueno, presentame. Llámome Joaquín, soy maestro en primaria de Educación Física y Lengua Asturiana y después hice el máster en Formación del Profesorado, lo que fai que esté trabajando ahora mismo en un instituto, desde primero la ESO hasta segundo bachillerato. Veréis que me pongo más nervioso estar delante de una cámara, de una tablet, que de los escolinos. Pero bueno, diremos puguinín a puguinín. El curso, ¿cómo va a ser? Pues vamos a aprovechar los materiales que estoy preparando para los escolinos. Voy a subiros cosas los martes y los jueves, y un curso básico. Vamos a ver vocabulario, vamos a ver la apostrofación del artículo, vamos a ver las contradicciones, vamos a ver el empleo del per y el por, vamos a intentar disebrar el nun y el non, cosas sencillas, cosas de cultura general que también pueden ser importantes. Veremos esas cosines. Para entamar, voy a proponeros un juego. Vamos a intentar que esto sea práctico. Así que si vos parece, ponéis el pausa y agarráis una fuella y un boli. Y vamos a jugar al roscú del pasapalabra. Yo os voy a dar una definición del diccionario de la Academia de la Lengua. Voy a daros la letra con la que empieza, con la que entama la palabra, y vosotros tenéis que pues sacar la palabra que lle, ¿vale? Voy a ir rápido, voy a pararme solamente para refrescar y para ver un poquillín de gramática. Si necesitáis pausar, y un vídeo, para eso lle. Lo que sí vos pido, lle que si yo vos presta, pongáis el resultado en el Classroom. Si la palabra está perfecta, un punto, un visto, un punto. Si falta una letra, sobre una letra, no tiene una tilde, medio punto. Y si está mal, pues claro, no sumamos ahí. Pero bueno, vamos a ver qué tal va. Lo dicho, yo voy a ir rápido, paráis, les veráis que falla falta. Con la A, un objeto o conjunto de objetos valiosos que están escondidos o soterrados. Veréis que la preposición de apostrofa con toles vocales y con H muda más vocal. Y ese tan lleva una tilde diacrítica para diferenciarla, ¿vale? Para diferenciar la palabra del otro tan, del tan de tanto. Con la B, estación que va del 21 de junio al 21 de septiembre. Seguimos. Con la C, una muy facilina. Animal mitológico en forma de culebra, per grande, con ales. Importante disebrar este per del per que lle preposición, del per que emplearemos per o por, en función del contexto, ya lo veremos. Este per quiere decir muy, y siempre va junto a la palabra. Con la D, Ansiel malín, separado por Dios de la su presencia. ¿Sigo? Con la E, el animal favorito de Batman. El artículo el también apostrofa con cualquier vocal o H muda más vocal. Con la F, muy facilino, comunicar con payares. Con la G, de poca edad, niño. A ver si escribís bien esta palabra. Con la H, un falso collace, un falso amigo. Igual, con las mismas características o cualidades. Vemos aquí ya una contradicción de con más les. Ya les daremos. Con la I,
estación per fría del año. Otra vegada, el per aumentativo. Con la J, sabéis que la J no existe en asturiano, ¿vale? Entrugaréis por sonido J, por ejemplo, en guaje. Escríbese así, ¿vale? Esto es una H aspiral. Pues escríbese así cuando mecanografiamos, o si estamos escribiendo a mano, ponemos el puntín en basio. Y ye un sonido J de la H aspiral, típica del oriente asturiano. Con la L, mamífero carnívoro asemellado al perro. Sigo, lo que os digo, paráis, les vegáis que falla falta. Con la M, medrana, sensación que se tiene cuando se está en una situación desconocida, peligrosa. Otra cosina, desconocida, escríbese asina, no quitéis esta D, ¿vale? Pero luego, cuando leemos, decimos desconocida, ¿sí? Lo mismo con patá, lo mismo con na, escríbese patada, escríbese nada, pero luego, cuando hacemos la lectura, leemos así. Con la N, otro personaje mitológico. Este envía las nubes de un sitio a otro y produce la truena. Vemos ahí también un par de apóstrofos. Con la ñ, crustáceo marín, de pates llargues, con cáscara lisa y ovalá, con boques per grandes les boques. ¿Sigo? Con la O, 10º mes del año. Con la P, home que tiene un fío o fíos. Parece muy fácil, pero hay que escribirla bien. Con la Q, fruto arredondeado y peludo de color marrón per fuera y verde per dentro. Miráis, este per y otra cosa, ¿vale? Y escríbese per porque ya es lugar. Si no, podríamos escribir por. Ya veremos los tres casos en los que se escribe per, en los que se emplea el per. Con la R, mamífero carniego de color rosio, hocico punteado y rabo largo. Aquí vemos un neutro materia, no sé si tendremos tiempo para verlo, y este mamífero puede ponerse en masculín o en femenino. Son nombres asemejados, pero no son lo mismo, no son iguales. Podéis ponerlo de cualquier de las dos maneras. Con la S, que no me gusten las bromas, dau a rir poco. Con la T, un cetáceo con boca en forma de pico que mide entre 2 y 3 metros. Está complicadina, ¿no? Con la U, capital del Principado de Asturias. Parece muy fácil, pero lo mismo, hay que escribirla bien. Con la V, sustancia líquido, otro neutro materia, en forma de partículas permenudes, otra vez es hiper, que floten el aire. Ahí un per más el. Con la X tenemos la ciudad más poblada de Asturias. Con la Y, la parte amarilla de un huevo. Y con la Z, la sustancia granoso y ablancazado que se saca de la remolacha y de otras plantas y que se dilí entre el agua. Esta podría dir, de hecho el diccionario da la versión con una A delante, pero también puede escribirse así, ¿vale? Bueno, para ahí, que repasáis y van las soluciones ahora. Con la A y una yalga, y un tesoro, ¿vale? La yalga es y objetos valiosos soterrados. La B, brano, brano escribes así, por favor, con B. La C, cuélebre, con tilde, nae, si no, medio puntín menos. Con la D, el diaño, no un ye demónimo, ye diaño, ¿vale? En este caso, por lo menos. Con la E, espertello, todos conocéis la canción de Sentiquina. Con la F, esta ya era la más facilina, falar. Con la G, guaje, a ver si después de verlo escribisteislo como ye. H, hermano, y un falso amigo, hermano, un igual que otro, con los calcetines. ¿Dónde está el hermano de este? ¿Vale?
con la I, invierno. Veo muchas veces invierno, no, invierno. Con la L, yogu. Veremos también que muchas veces, por no decir casi todas, esta L duplícase, sobre todo en tamu, de los payables, ¿vale? M, esa medrana, esa sensación desconocida, y el mieu. Con la N, valdríame también con la ñ, el nuberu o el nuberu. Con la ñ, una ñocla. La O de octubre, el 10º mes del año. El pa, una tilde diacrítica para diferenciarlo, para disebrarlo de la preposición pa. El kiwi podría escribirse con K, pero la acepción en el diccionario y esta. Con la R, el raposu, la raposa, la rapiega, ¿sí? Es mamífero rosiu. Con la S, serio. Muchas veces los colinos ponen sosu. No, esta Y, serio. La tolina, no sé si vos acordáis de esos libros de Tolina 5, Tolina 6 que teníamos en la escuela, o bueno, que tienen ahora en la escuela. Ubieu, sé que todos sabéis cuál es la capital del Principado, pero lo que no sé si todos pusisteis la tilde. Espero que así sea. La V, esas partículas permenúes, partículas líquido, son el vapor. Sisión, y la ciudad más poblada. Tenemos una de una decisión para que no se me enfurruñe nadie. La yema y sucre o azúcar. Bueno, espero les vuese respuestas, espero que vos haya prestado, que pasarais unos minutinos agradables y nada, voy a ir preparando cosines, voy a ir preparando materiales y en nada, pues estamos en contacto, ¿vale? Venga, un abrazo y vémonos. Hasta luego.